técnico. Maestro en Derecho Empresarial por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Catedrático titular de la clase de Derecho Procesal Laboral y de Derecho Empresarial. Presidente fundador de la Asociación Mexicana de Derecho, de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo de Ciudad Juárez. Secretario del Consejo Coparmex Ciudad Juárez. Presidente de la Comisión Laboral Coparmex 2014-2017. Abogado patronal con 30 años de práctica en la materia. Presidente del Club Rotario Juárez Ejecutivo 1997-1998. Director General de Desarrollo Económico de Promoción Financiera del Gobierno Municipal 2011-2012. Como podemos ver, el licenciado tiene una gran trayectoria, muchísima experiencia en estos temas, a quien le doy la bienvenida en esta charla que la llamamos Derechos Laborales de los juarenses en la época de pandemia. Y bienvenido, Jorge, adelante. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Adriana. Saludo por este medio a todo tu auditorio. La realidad es, estos medios modernos nos sorprenden cada vez más. Tener la oportunidad de abatir la distancia material de una persona a otra y estar celebrando pláticas, consensos, charlas, todos juntos, pues es algo impresionante, ¿no? Que estamos viviendo, mi generación la estamos viviendo. Ya los más jóvenes pues ya lo ven como más normalidad, pero yo empecé mi práctica, me acuerdo, con aquellos fax, que era lo más moderno que había. Entonces, hoy en día podemos estar trabajando, preparando inclusive pruebas, desahogando pruebas con la reforma que viene en lo laboral, donde ya vamos a poder utilizar esos medios electrónicos, algo fantástico, ¿no? Y no nos podemos quedar para nada rezagados ante esta modernidad. Saludo a todo ese, ahora sí que teléfono auditorio, ¿verdad? Tele, pero no por la televisión, sino tele por el teléfono. Y bueno, aquí estamos para tratar de platicar un poco sobre algo que tiene una actualidad importante. Decía un abogado, un colega en la Ciudad de México, dice, mira, Jorge, como abogados ya estamos en la cadena alimenticia ya bajito del fiscalista y del corporativista, porque antes los laboralistas estábamos a mero bajito, ¿no? Entonces, no, hombre, pues estamos aquí para, no sé si quisieras, digo, es una charla de amigos, donde ojalá haya la oportunidad para que se haga algún planteamiento, alguna duda que se pueda tener. Debo de reconocer, en esta plática trataré de ahora sí hacer un lado mi tendencia patronal. Yo tengo la oportunidad en el despacho en Concelos somos una firma estrictamente empresarial, y pues bueno, dicen que en veces la cabra tira al monte y pues me va a sacar el criterio patronalista, pero con mucho gusto trataremos de solucionar y dar alguna conseja que puedan requerir a alguien sobre sus derechos laborales. ¿De qué quieres que platique, licenciada? Mira, yo no sé si tú quieras que empecemos con preguntas, con inquietudes, con respuestas, o si quieres empezar comentándonos qué está pasando ahorita con toda la cuestión laboral, sobre todo lo que es el sector maquilador. Ok, mira, sí es algo bueno que esto, obviamente estos tiempos, esta pandemia nos ha hecho reconfigurarnos en todo completamente. Si ustedes me preguntan qué habías hecho antes, pues no he hecho nada porque no habíamos tenido ningún problema de pandemia. Definitivamente, sí. Por ahí hubo una pequeña reacción, aquel H1N1, donde vimos que la autoridad trató de multar a algunas empresas que hicieron caso omiso de suspender, porque eran días lo que se suspendió en aquel entonces por la pandemia, por el H1N1. Esto es distinto, estamos ante un problema pandémico único en la historia de la humanidad. Se dice que ya es único en la historia de la humanidad. Esto sucedió, como todos lo sabemos, a finales del año pasado. Llegó
venía de China, de aquel pueblito donde curiosamente dicen que aislaron ese pueblito y los que estaban en esos territorios de China podían salir fuera del país, pero no a ninguna ciudad dentro del país de China. Pues es decir, nos exportaron todo el problema que traían, ¿no? Sí. Esto ocasionó la Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo declarara como un problema pandémico el COVID, el SARS-CoV-2, considerado al virus, al problema de COVID. Esto ocasionó que 23, 24 por ahí de marzo el presidente de la República pues decretara que teníamos un problema serio. Esto derivó también que el día 30 de marzo por la tarde se emitiera un acuerdo federal donde marcaban ciertos lineamientos para evitar la propagación del virus. Inusitado esto, sucede que al siguiente día, porque trae una serie de errores ese acuerdo, hacen la corrección, nunca había sucedido, y desafortunadamente hay que reconocerlo, eran acuerdos que en lugar de dejar en claro las cosas, yo creo que nos ocasionaban más dudas. Desafortunadamente, el gobierno federal empezó o trató tomar el control de este problema. Sin embargo, fue lastimoso escuchar a la secretaria de Gobernación, a la maestra Sánchez Cordero, la doctora Sánchez Cordero, decir, no, aquí va a ser la federación el que va a decir quién, cuándo, cómo y dónde. Este es un problema federal y se va a decidir por la federación. Se vieron rebasados completamente. Empezaron a considerar admisiones en publicaciones federales, que era un personal vulnerable. Eso generó muchas dudas porque decía el hipertenso, el diabético, pero ¿qué grado de hipertensión o de diabetes se consideraba una persona vulnerable? Problemas, mujeres embarazadas, personas, madres en periodo de lactancia. El periodo de lactancia, la Ley Federal del Trabajo habla de 6 meses. Entonces, había muchas cosas que no quedaban claras. Sí. Realmente esto vino generándose en diversos acuerdos, publicaciones, ya sea de acuerdo federal y luego lo precisaba el Estado. Yo debo reconocer que al menos las autoridades en el Estado de Chihuahua en materia del trabajo, pues tomaron muchas veces, o la mayoría de las veces, adecuaban y aterrizaban aquella idea como que lo que el presidente quiso decir fue esto, ¿no? Y realmente eran los que nos daban al fin luz en esta situación. Recordemos que en esa declaración del 31 de marzo se declara la emergencia sanitaria, no contingencia sanitaria, que la contingencia la regulaba la Ley Federal del Trabajo, nada más que ahí habla de una indemnización que será hasta por un mes de salario y punto, por eso ni siquiera la invocaron. Hablaba de una emergencia sanitaria y el presidente invitaba a que todos los trabajadores se fueran a sus casas con el 100% de su salario, y realmente esto sucedió en la gran mayoría de los centros de trabajo por el primer periodo, que era del 30 de marzo al 30 de abril. Voy a acabar rápido, esta es una referencia para ubicarnos dónde estamos con el COVID. El 30 de marzo al 30 de abril, el veintitantos de abril, creo que es el 23 de abril por ahí, emiten una nueva prórroga de la situación de emergencia sanitaria y se va hasta el 30 de mayo, invitando a los centros de trabajo que pagaran, pero ya en esa prórroga decían, oye, y si no puedes, pues acuerda con los trabajadores, celebra convenios para que se vayan con parte de al menos su salario, ¿no? Vimos por ahí algunas publicaciones muy desafortunadas, creo yo, de abogados o abogadas que haciendo escarnio de esta situación decían, tienen que irse a su casa con el 100%. Sin embargo, algo que yo voy a reconocer en la clase trabajadora, porque no puedo decir de ninguna manera que es ignorante, la clase trabajadora en Ciudad Juárez es de la clase más informada, la clase trabajadora más informada del país. Dijeron, espérate, pues sí, pero a ver, me están invitando a que haga un problema, pero pues ahorita lo que quiero es trabajo. Si esto viene difícil, pues igual voy a generar un conflicto, se va a alargar y me voy a quedar sin trabajo. La gente lo entendió, y una excelente disponibilidad de los trabajadores de decir, ok, bueno, pues ya tengo 2 meses
pues en lo que sigue voy a seguir todavía inactivo, vamos a ponernos de modo con el patrón. Y se celebraron muchos convenios. Unos convenios empezaban pagando un porcentaje 70, 75, llegamos a ver convenios hasta el 50%. Nuestro consejo que dábamos en la firma, en Concelos, era al menos garantícenle al trabajador, al menos que lo que se va a llevar no sea menos del salario mínimo, que antes era una cantidad irrisoria y lastimosa, y todavía es poco, pero entendamos que el presidente López Obrador a principios del 2019 duplicó el salario mínimo, al menos en la zona fronteriza, ¿no? Entonces ya no era tan indecente, pues, esa percepción. No suficiente, lo aclaro, pero no era tan indecente. ¿Qué es lo que sucede? Pues empiezan a haber los problemas. A ver, el vulnerable puede volver a trabajar porque hubo unas publicaciones que se celebraron en finales de mayo, un acuerdo donde decía, pues puede trabajar. Estamos hablando ya de la reactivación. Ojo, ya no continuábamos con la emergencia sanitaria, ya hablábamos de una reactivación de la industria, del comercio, marcaban los lineamientos, hablaba de que era personal vulnerable, lo que les decía, hacía énfasis a que ese personal vulnerable en principio debe estar en casa, pero también debemos de entender que hay un derecho humano al trabajo. Y el trabajador que decía, oye, yo con el 50, con el 70% no la hago, yo necesito trabajar, me encuentro perfectamente bien, tengo 61 años, pero miren, mis estudios están perfectamente bien. Hacía la misma declaratoria federal, hacía un apartado donde decía, bueno, y si en caso de quienes padezcan alguna, un carácter que lo haya de considerar vulnerable, pues tiene que tener estos ciertos cuidados. Y miren, algo que hay que referirlo, digo, soy abogado de maquiladoras, pero hay que referirlo, yo creo que una de las entidades que más asumieron esa responsabilidad, en la gran mayoría de los casos, también reconozco que hay excepciones que han explotado la situación de la pandemia, pero la gran mayoría de la industria maquiladora tomó una responsabilidad muy importante. Hay datos muy claros y muy objetivos. Hay un muestreo que se acaba de hacer de lo que la industria maquiladora, en un muestreo de 14 empresas importantes, de las más importantes en la ciudad, 14 plantas maquiladoras dieron un reporte de aproximadamente lo que le metieron de infraestructura para la sana distancia, de la adquisición de equipo preventivo, de la contratación adicional de personal profesional para que pudiera estar tomando temperaturas, estar atendiendo algunas cuestiones, el oxímetro, etcétera, donde en promedio, entre esas 14 plantas maquiladoras le invirtieron más de $20 millones. Nomás en la cuestión preventiva. No quiero hablar yo, todavía tenemos ya algunos datos aquí de lo que la industria maquiladora estuvo pagando de sueldos sin estar produciendo. Entendamos que esta es una empresa, y una empresa que tiene, sí le invierte, paga sueldos, infraestructura y todo, pero debe tener una ganancia. Yo platicaba, y eso a mí me agradaba, con algunos dirigentes de las industrias maquiladoras, al menos que tenemos la oportunidad de darles la asesoría, y ellos siempre asumían que el aspecto más importante lo era el personal, que aunque hubiera problemas, que estuviera parada una planta maquiladora, una armadora de coches, y ahorita hacemos un poquito de énfasis de la importancia de la industria maquiladora en cuestión automotriz, tendría que considerar en un momento dado que independientemente que se parara una armadora de coches, lo más importante era la salud del personal. Sí hubo desafortunadamente algunos eventos donde hubo contagios, una empresa que tuvo 15 contagios, etcétera, en un grupo. Sin embargo, la gran mayoría, y tomando en cuenta que más de 300,000 gentes trabajan en Ciudad Juárez, trabajan en industria maquiladora, realmente ahorita el problema de contagio no lo tiene la industria maquiladora. Nos decían algunos directivos, me preocupa porque estamos cuidando más a la gente aquí que en sus casas. Aquí los mandamos a la señora de 62 años que está muy sana, la mandamos a su casa por ser personal vulnerable, y mira, aquí acaba de subir al Facebook una fiesta donde están. Es más, me tocó ver, era un video, y esa señora que le identificamos le estaba compartiendo la caguama
a otra vecina que estaban ahí en el fraccionamiento o en la colonia o en el barrio, estaban ahí conviviendo. Eso es lo que una directora me dijo, una gerente de recursos humanos me dijo, fíjate, Lick, sucede que a unas gentes que me decían que estaba el señor gordito, me decían, oiga, pues yo tengo obesidad. Pues sí, tiene obesidad. ¿Cómo le hago? Pues si me quiero ir, bueno, pues váyase, mire, hizo un convenio, ya le negociaron un salario. Dice, fui a Esmar y me lo encontré ahí acomodando mandado. Y le dije, ¿qué pasó? No, es que pues, la verdad es que pues aquí me viene hecha una liebrita, pues si no le alcanza, pues véngase, vemos la manera de que se pueda reactivar. Entonces, hablar de más de 20 millones de dólares en puro equipamiento, no estoy hablando de toda la industria maquiladora, este es un muestreo que se hizo en 14 plantas maquiladoras. Ahora, hay datos a nivel estatal. Mire, a nivel estatal, la industria maquiladora de exportación facturó más de 52 mil millones de dólares. 52 mil millones de dólares. El 79.3 de esos 52 mil millones de dólares son producidos por Ciudad Juárez. Se habla que en pérdidas durante los meses que no estuvo trabajando la industria maquiladora, porque seguían pagando sueldos, siguieron pagando rentas de equipo, etcétera, se tuvo una pérdida que habla del orden del 40 al 50% durante esos meses. Y yo quiero ubicar estos meses más que nada, abril y mayo. Pero entendamos algo, y esto es en base a la importancia que tiene la industria maquiladora. Y la industria maquiladora no son las naves, no son las marcas de las empresas, ni son los fierros, que es el equipo. Es el personal, es la gente, es el factor humano, es la operadora y el operador que se levanta a las 4 de la mañana y a las 5 ya está esperando que pase el camión del transporte de personal. La importancia que tiene la industria maquiladora de Ciudad Juárez en armadoras de la marca de coches que ustedes me quieran decir, es tan importante que si un día no se levanta y no se manda un producto, dejan de construir, de fabricar vehículos. Tienen un programa que le llamas Just on Time, que ese programa lo que significa es de que para ahorrarse costos en almacenajes, pues casi bajando del avión el producto o del tráiler, pasa a la línea de producción, inmediatamente se manda el vehículo a continuar en su fabricación, en su manufactura. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Okay. Recordemos que nos fuimos al semáforo naranja, fue en 2 fases, norte del estado y la del sur del estado. Nos pasaron nosotros al amarillo, pero decía el gobernador hoy en la mañana, el amarillo, y nos la creímos que estábamos en verde y estábamos en amarillo. Se regresó al naranja, pero desafortunadamente ha sido tan grave el problema de contagio que hay en la ciudad que no quedó otra más que volver al semáforo en rojo. Volvimos al semáforo en rojo, vieron que el comportamiento de la industria maquiladora, y yo quiero hablar aquí mucho de la operadora, del operador. Me decía un cliente, Lick, tenemos 2,500 empleados, un cliente de mediano tamaño, porque aquí los clientes grandes o las grandes empresas tienen 5, 7, 18 mil, 20 mil empleados. Decía, tenemos nosotros, fíjate qué muestreo, cuál fue el comportamiento de la gente. El operador de producción de esos 2,500 empleados, tengo aproximadamente 1,800 operadores directos. De esos 1,800 tengo 3 positivos. Y los 3, uno dice que se fue con unos amigos y que ahí hubo un contagio, y otros 2 porque el hijo o la esposa fueron contagiados y se les pegó a ellos también. 3 de 1,800. Y traigo 25 gentes positivas. Pero fíjate, esa gente positiva es el empleado indirecto, el supervisor, el ingeniero, la licenciada, el auxiliar de recursos humanos, ya le estoy echando a los compañeros de recursos humanos, los técnicos que tienen una cierta función, son los que andaban en los centros comerciales, ya en los restaurantes, en algunos antros,
¿Por qué? Porque tienen una situación económica más solvente. Fueron los que estuvieron saliendo y me queda claro, ya estamos cansados todos. Todos estamos cansados de esto. Pero quien se ha portado mejor es el operador. Ya entendió, ya hizo reacción. Hoy en la tarde estaba esperando entrar a un banco. Me tocó ver, hay mucho tráfico por ahí. Me tocó ver camiones de personal, de transporte de personal, sentaditos, y me tocó ver porque estaba el semáforo y yo veía estaban espaciados. Ah, pero me tocó ver un camión del transporte público. No cabían, había gente parada en el pasillo. Sí. Quiere decir que todos los asientos nuevos. Entonces, podrá hacer mucho esfuerzo el gobierno federal, el gobierno del estado. Me ha tocado verlo, hemos acompañado a los inspectores, donde lo que quieren es más que nada que se cumpla, no hay ningún afán recaudatorio. Lo que quieren es que la gente cumpla y que se cumpla la sana distancia, y si están en exceso de la capacidad de gente, que mande a descansar a la gente para que tengan el cupo permitido. Pero ese esfuerzo no va a servir de nada si habemos gentes que todavía estamos siendo inconscientes de la situación que estamos viviendo. Es oportuno es invitar. Y yo felicito al operador, esos que andan a las 4 de la mañana ya levantados, porque esa gente está tomando mucha conciencia de la situación que está pasando hoy en día en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez como nunca. Estaban diciendo que es la segunda ciudad con más contagios en El Paso, y yo no creo que tengamos una cortina invisible donde no tengamos, por ser juarenses, no nos vayamos a contagiar. Aparte, que no dejan a los juarenses ir al Paso, pero todos los del Paso vayan a las filas, están las filas llenas y puras placas de Texas. Entonces, creo que esta es una problemática importante. ¿Se va la industria maquiladora? No se va. Tengo aquí un número que me permití tomar se los quiero compartir. Esto es, yo creo que importante. Mire, 297,000 y pico de empleados, según datos del Seguro Social. Y si algo tiene la industria maquiladora, que tiene a todos sus trabajadores afiliados al Seguro Social. Según datos del IMSS, eran casi 300,000 empleados los que tenían en diciembre del 2019. Para enero del 2020 siempre baja mucho, porque hay mucho personal que se va a sus pueblos, a sus ciudades, ya no regresan. Pero no bajó tanto, andaba más o menos en los mismos números. En febrero sube 3,400 empleados más. Marzo empezó a subir, pero viene la debacle de la pandemia. Abril, mayo se empezaron a perder empleados, no fueron tantos. Ahorita traemos más de 311,000 empleados en la industria maquiladora registrados en el Seguro Social. Es decir, sí ha habido liquidaciones de personal en las maquiladoras, pero ha habido contrataciones. Y si nos decimos, hijo, ¿cuántos empleados hemos perdido? Pues de diciembre del 2019, donde ya traíamos, miren, ya en diciembre, en enero, ya traía problemas de industria maquiladora, porque hay mucha proveeduría china que cuando empezó ya con su problema ya no mandaba los insumos y empezó a generar un problema importante. Pero si vamos al comparativo, 297,000 en diciembre, ahorita, y esto se acaba de cerrar en septiembre, 311,000 empleos tiene la industria maquiladora aquí. Es decir, hay más empleos a raíz de esto. Y hay una situación muy peculiar. Contra lo que se esperaba, que disminuyeran mucho los requerimientos de producción, que no hubiera ventas de coches, etcétera, se han disparado de manera importante la adquisición de vehículos. Es decir, sobre todo el sector automotriz, ahorita no se le acaban con los requerimientos de producción. Por eso entender que si eres no esencial, que eres automotriz, traes una limitante del 60%, pues están haciéndole mucho a la ingeniería, a ver cómo le hacen para poder sacar adelante y cumplir los requerimientos. Llego a sostener que la industria maquiladora va a ser uno de los bastiones que nos van a ayudar a salir adelante de esta crisis.
Vamos a salir, pero la idea es de que salgamos todos los que estamos ahorita con vida. Todos nosotros ya desafortunadamente ya hemos visto, tenemos cada vez más cerca, desafortunadamente, conocidos que han perdido la vida en esto. Abogados de todos, ¿eh? Así es. Sin embargo, la idea es de que ya entendamos que tenemos que hacer algo diferente. No queramos salir, o si queremos una caguamita, bueno, vayamos temprano, la compramos y la guardamos para el fin de semana. Entiendo que las medidas inclusive de todos los negocios, porque ahí hubo una consideración en la industria, pero aparte, sábados y domingos, aunque seas industria, no desarrollas actividades. Creo que quien cometa una violación a esas disposiciones, se los comento a todos, no va a ser una atenta invitación a que, oye, cierra, no. Van a iniciar procedimientos de clausura. Y la clausura del funcionamiento de un negocio es un problema que tarda meses en recuperarlo. Entonces, sí, pues es tema muy apasionante. Ahorita estamos trabajando con el acuerdo de la publicación de la mañana del gobernador y el acuerdo que se publicó ahorita en la tarde. Pues estamos trabajando, estamos haciendo boletines a los clientes, haciéndoles ver qué es lo que se tiene que hacer, quiénes pueden trabajar, quiénes no. Sábado y domingo va a estar realmente como pueblo fantasma Ciudad Juárez. Debe de estarlo así. Entonces, pues sí, aprovechar esta oportunidad, señora, para invitarlos. La industria ahora nos va a apoyar, están apostados en esto, los hemos visto muy echados para enfrente, para adelante, como dicen en los toros, que sé que te gustan a ti mucho los toros, y la verdad es de que esperamos todos nosotros que ya salgamos de esto, pero tenemos que hacer, siendo cada uno de nosotros y en nuestros ámbitos de influencia, en nuestra familia sobre todo. Claro. No sé, digo, un tema apasionante, muy bonito. Desafortunadamente estamos en una situación muy crítica, bonito en el sentido de los gestos de solidaridad de la gente, pero también desafortunadamente estamos viendo que cada vez están perdiendo la vida gente conocida nuestra, ¿no? Mucha gente, sí. Sí. Licenciado, tenemos varias preguntas que se están acumulando aquí. A ver, pregunta. Hay muchas empresas que han cometido despidos de forma arbitraria. ¿Cómo el Estado puede prevenir estos abusos? Bueno, yo no soy un portavoz del Estado. Yo en ocasiones, pues digo, tengo criterios contrarios a las autoridades, ¿no? Como toda autoridad y como todo abogado. Sin embargo, déjenme de reconocer yo algo. Ahorita, independientemente de la situación crítica que hay, que desafortunadamente la Junta de Conciliación llegó a tener algunos casos positivos de COVID y casos muy serios, ahorita hay una guardia que está atendiendo para que el trabajador que tenga un problema acuda y sea orientado. Si se lleva a cabo una terminación laboral, se puede hacer ante la autoridad laboral. Y quiero referir esto porque nosotros en nuestra actividad laboral, en ocasiones nos tocan opiniones o consultas o seguimientos de asuntos fuera del Estado, en varias partes de la República. Y la verdad es de los estados donde yo he visto que la autoridad laboral, hay que reconocerlo, la Secretaría del Trabajo ha hecho un trabajo muy importante. Obviamente, pues hay deficiencias y muchas veces la cuestión económica. Estaban ya trabajando todo para adelantarnos a la reforma de que se crean los tribunales del trabajo del Poder Judicial. Y ahora con esto, pues yo desconozco, no he platicado con ellos a ver qué es lo que va a suceder, pero esto nos va a atrasar a todo mundo. Audiencias que teníamos nosotros señaladas hace 3 meses, pues se van a volver a prorrogar, etcétera. La autoridad laboral se supone que entra en funciones este próximo lunes. Yo veo complicadísimo que vayamos a entrar otra vez a audiencias a partir del lunes. Entonces, ¿qué es lo que hay? No debo de garantizar que no haya empresas que lo estén haciendo. Nosotros lo que hemos tratado de hablar con nuestros clientes, y así lo han asumido ellos, y no porque se lo digamos nosotros, por la política que tienen de que pues hay que conservar al factor humano, es gente capacitada. Aquí hay muchas empresas high-tech donde capacitar a un operador de una máquina le invierten meses
y meses y recursos. Entonces, también no crean que nos cuidan mucho, es decir, al operador lo cuidan porque es un operador de mucha capacidad en su mano de obra. Sí hay empresas que lo están haciendo, hemos sabido de alguna de ellas, sobre todo, miren, aquí cuando una empresa dice, ¿sabes qué? Necesito liquidar gente porque me ha bajado este aspecto, pues hacen las liquidaciones de acuerdo a la ley. ¿Qué problema yo visualizo? Yo visualizo el problema en la micro y pequeña empresa. Es donde ahí, oye, pues yo tenía, mira, Lick, yo tenía un colchoncito, tengo 2 meses pagándole a la gente, pero ya les dije que ya no puedo pagarles. ¿Por qué? Porque estoy relacionado a lo mejor con una empresa maquiladora y pues ya me come. ¿Por qué? Porque el Infonavit ni el Seguro Social me están perdonando absolutamente nada. Entonces siguen mis gastos, pero no estoy produciendo, no me están pagando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ese es el problema que veo. Y más del 92% de los patrones o de las empresas en nuestro país son micros y pequeños empresarios. Ese es el grave problema que hay. Sí. Yo en alguna, inclusive cuando tuve la oportunidad de participar en el gobierno municipal en desarrollo económico, yo comentaba, porque se hizo un estudio y a lo mejor es algo que hay que tomar en cuenta, alguien que esté ahí presente que diga, oye, pues es un nicho que puedo explorar. La industria maquiladora en Ciudad Juárez, no en el estado, ni a nivel nacional, la industria maquiladora en Ciudad Juárez requiere insumos de alrededor de 20,000 millones de dólares al año. La industria maquiladora. Okay. Si yo no sé si se nos ocurre qué porcentaje de esa proveeduría la surte México. Dejen ustedes Ciudad Juárez o Chihuahua. La proveeduría nacional no llega ni el 2% de esos 20 millones de dólares. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay que ver. Mire, yo tengo un conocido que fue de los que empezó, no sé si lo inventó él o no, pero se le ocurrió una idea excelente. Puso en una bolsita de plástico, puso una servilleta, una cuchara que también parecía tenedor, un cuchillo de plástico, un sobre de pimienta, uno de sal y un palillo de dientes envuelto. Y lo cerró. Eso lo empezó a vender en la industria maquiladora. Es un kit de desechables para los cubiertos. Le ha ido este señor excelentemente bien. Maravilla. Entonces, yo creo que si alguien ahí que tenga, y seguramente lo hay, oye, voy a enfocarme en la proveeduría de la industria maquiladora. Yo conozco gente que ha hecho fortunas surtiéndoles papel del baño a la industria maquiladora. Entonces, eso yo creo que es importante que lo podamos desarrollar. Pero bueno, Okay. Son temas importantes y apasionantes, pero yo quisiera dar respuesta mejor a las preguntas. Siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con las personas que despiden de un negocio como los vendedores ambulantes? Ok. Si entiendo la pregunta, el vendedor ambulante es una persona que se autoemplea. Va y compra la frutita, va y compra los insumos, prepara los lonches o los burritos y va y los vende enfrente en algún lugar. Así es. Si esta persona no tiene la manera de sobrevivir, tiene que salir a la calle a vender su producto, porque tiene que llevar pues el pan, el agua, la leche, los frijolitos a la esposa y a los 2 hijos que tiene en casa que lo están esperando. Los niños no saben de pandemia. Y aquí yo quisiera hablar algo respecto a la asistencia social. Yo creo, miren, la otra vez tuvimos una conferencia telefónica con unos directivos japoneses de un corporativo aquí que está en Ciudad Juárez. Y decía el japonés, con un inglés perfecto, decía él, y muy pausado, así un inglés muy inglés, ¿no? No americano. Decía él que a él le puede mucho la actitud del gobierno de México, y se refiere al gobierno federal, la actitud que ha tomado en el problema de la pandemia, porque él dice, mire, nosotros tenemos operaciones en varias partes del mundo, y esas operaciones que realizamos, nosotros realizamos en países que tienen una economía más precaria que México, y la verdad, a raíz de este problema, hemos visto
una responsabilidad social de esos gobiernos, donde platicamos con ellos, donde negociamos cuestiones de impuestos, donde hay alguna ayuda y que ellos inclusive con economías más modestas que las de México, estoy hablando de un país centroamericano en concreto, en lugar de apoyar, dice, ah, no, pues es tu bronca. Es más, hasta los acelera, hace arengas, pero usted tiene que ir con su 100%. Señores, pues esto es un negocio. Si no produces, ¿qué vas a pagar? Ese es el problema y aquí toco el tema. La gente que se autoemplea debe tener un programa de subsistencia social donde se le pueda ayudar y en un momento dado al menos no batalle qué comer, porque es más peligroso que ande ahorita en la calle y que lleve contagios y que le lleve contagio a la familia. Pero en ese aspecto yo no he visto al gobierno federal para nada en ese programa en un momento dado ocupado. Y entiendo, el gobierno del Estado, no lo justifico, pero también pues está ya poniéndose al brinco al gobierno federal, porque pues nos están castigando ahora sí, minimizándonos, porque el que tiene la lana pues, es el gobierno federal. Entonces, yo creo que ahí ha faltado esa asistencia social y ayudarnos, y a lo mejor quienes tenemos la oportunidad de ir y ayudarle a alguien a hacerlo. Hay grupos de servicio social que están llevando despensas a las colonias más precarias de la ciudad. Y la verdad es una gente que uno platica con ellos, no, pues es que estoy desocupado, me pagan el 50%, que estoy en la maquiladora, una señora decía, yo vendía cocos y pues ya donde iba a vender, pues ya no me compran, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un problema que hay. La gente que se autoemplea tiene un grave problema porque al menos no tiene un patrón que le ofrece el 50% de su salario. Un patrón que no tiene patrón, punto, ¿eh? Se autoemplea. Este es el problema de los vendedores ambulantes. No sé si era el sentido de la pregunta. Yo creo que sí. Siguiente. ¿Cómo podemos defender nuestro derecho al trabajo en esta pandemia? El derecho al trabajo es un derecho humano. Es un derecho que todo gobierno debe de proteger. Si una persona se siente afectada porque lo están presionando para correrlo en su trabajo, que acuda a las autoridades. Hay un número telefónico, van y le dicen, si ahorita no lo pueden atender telefónicamente, conozco yo a los funcionarios de la Procuraduría de Defensa del Trabajo, locales sobre todo, que están haciendo una labor que lo ve uno y dice, híjole, pobrecito, ¿verdad? Porque tienen la fila de gente, porque hay mucha gente que está acercándose a hacerles consulta. Es un derecho humano y toda autoridad está obligada a respetarlo. Y si en alguna ocasión la empresa se ve precisada a cerrar sus puertas porque ya es incosteable y ya no puede sostener a esa plantilla de personal, pues la recomendación es liquídelos, pero liquídelos conforme a la ley. No les dé nada, ¿verdad? Liquídelos, haga el esfuerzo, es su responsabilidad. Y no vamos a tener un problema de como en Estados Unidos, que si estás desocupado vas y pides ayuda y te ayudan, etcétera. No estamos aquí, estamos en México, donde hay que decirlo, y de la manera que es el gobierno federal, que es quien ha orquestado la política en la atención al COVID principalmente, le ha dejado en cuanto a la relación laboral todo el compromiso al patrón. Ok. Siguiente pregunta. Los mercados y tianguistas estamos abandonados por los niveles de gobierno. ¿Alguna propuesta? Yo creo que sería la pregunta de los 64,000 pesos, ¿no? El problema que ha habido en los tianguis es porque han tenido un apilamiento de gente, hay mucha gente, el grado de contagio ahí es importantísimo. ¿Por qué? Porque no hay sana distancia, no hay nada, y lo vemos no nomás aquí, lo vemos en la Ciudad de México, en otras partes. Es economía informal. Seguramente los empleados que trabajan para el señor que vende pantalones, pues los falluquean y no creo que tengan seguro social las gentes. Volvemos al mismo tipo de la situación de los ambulantes. Es algo similar.
¿Y qué va a suceder? Bueno, pues esa gente no vende, pues no les pago, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? Claro. Y sí, efectivamente estamos en la economía informal. Y si le decimos al gobierno, oye, ayúdame con esto, pues primero dice, dame la lista de gentes y para principio les voy a llegar con el seguro social porque no están pagando seguro social a sus empleados. Okay. Es un círculo vicioso, desafortunadamente, que está ahí, que funcionando como economía informal, pues creo que es un buen negocio. Yo he pasado por algunos lugares así y la verdad está el gentío que hay que ponerse a vender algo ahí porque es un negocio, ¿no? Sí. El sector maquilador suspenderá temporalmente segundo y tercer turno. Miren, estamos ahorita en un problema de interpretación de algo que acá hace horas salió, porque la industria maquiladora, en la industria en general, el acuerdo que dictó el gobierno del estado es de que le permite desarrollar su actividad de lunes a viernes sin limitación alguna más que la que se deriva del semáforo que está el epidemiológico. Si está en rojo, pues es 60%, si es no esencial, si es esencial es 100%, etcétera. Pero, y aquí es una polémica que inclusive lo hemos cuestionado con algunos funcionarios de empresas, no tienes, la única limitante que tienes es de lunes a viernes no hay ninguna más que el aforo que debes de tener de tu gente. Lo que sí tienes que respetar, y todas, hay una excepción de algunas actividades como hospitalarias, carnicerías, panaderías, etcétera, que pueden estar abiertos, tiendas de abarrotes, sábado y domingo. La industria no. Entonces, planteamiento que ahorita traemos en la discusión. A ver, dicen que del sábado y domingo, es decir, del primer minuto del sábado al último minuto del domingo no puede haber actividad de la industria. Ok. Un tercer turno no tiene ninguna limitante de lunes a viernes. Ojo, no tiene limitante. Segundos, terceros turnos deben de seguir trabajando. Pero ¿qué va a pasar si el tercer turno empieza? Trabajar ni un minuto del sábado. Pero fíjense, esa limitante termina el último minuto del domingo. Esos terceros turnos regularmente empiezan la noche de lunes, que es a las 00 horas del martes. Tercer turno regularmente empieza a las 12 de la noche. Entonces, ¿qué estamos recomendando? Y es una idea que tenemos algunos abogados y nos ponemos todavía de acuerdo y que para mañana ya se define esto. Pues traslada las 6 horas que laboras del sábado, trasládalas a los primeros minutos del lunes. Y así no vas a afectar en el pago al trabajador. Porque el problema no es que el trabajador no quiera trabajar. Los trabajadores también se generaron problemas psicológicos de haber estado en el confinamiento un buen tiempo en casa. Ellos ya quieren estar trabajando. Entonces creo que es una solución que se pueda dar. Respondiendo a la pregunta, no se suspenden segundos y terceros turnos, al menos de lunes a viernes. Ok. La siguiente. ¿Qué respaldo tiene el empresario por parte del gobierno para seguir generando trabajo a los trabajadores? Pues ninguno. No lo hay. Así es. No hay ningún estímulo fiscal, ninguna condición. Nosotros, Foro de Abogados, abogados de empresa, hemos tenido la oportunidad de platicar con las autoridades, tanto federales, el representante de lo que era la Subdelegación Federal del Trabajo, con el director en la zona norte de la inspectoría, el jefe de inspectores, y las mismas autoridades de la Junta de Conciliación, donde podemos que hay toda la disponibilidad, pero también ellos están cuidando celosamente y privilegiando el derecho de los trabajadores a su trabajo. Ok. Siguiente pregunta. ¿Sería prudente cerrar la frontera con El Paso, ya que es un virus importado? ¿Por qué no se toma esa medida? Híjole, pues yo creo que Marcelo Ebrard la tiene que responder esa. No siento que tenga yo la capacidad de hacerlo. Hay muchos factores económicos y decir, bueno, ¿por qué ellos sí, nosotros no? ¿Verdad? Como Pancho Villa, claro, que uno declaró la guerra a Estados Unidos y después mandó una contraorden y dijo que siempre no. Y le preguntaron, general, ¿pero por qué no?
porque cuando peleemos y les ganemos, ¿dónde los vamos a tener para darles de comer? Así estamos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una situación, vamos, yo creo que el gobierno federal, aquí vamos, quiero interpretar qué es lo que piensa. Pues la economía, sobre todo de esta región, depende importantemente de la exportación. Y si la cerramos, ¿qué vamos a hacer? Así es, señora. Claro. La siguiente. ¿Qué opinión les da las nuevas medidas decretadas por el Estado? Yo creo que esto es un grito de angustia. El problema, dicen que se ha triplicado el número de contagios que hay en la ciudad. Refieren que se ha disparado exponencialmente el número de fallecimientos. Me estaban diciendo ayer que si alguien va a institución privada o pública, hospital público o privado, si alguien va con un problema de salud, lo hacen esperar una semana. Hay lista de espera de una semana para atender. Y cuando la gente ya va regularmente al hospital por problemas de COVID, es porque ya casi van sin respirar. Así o sea, es. espera una semana. Fue lastimoso hace algunos días, un abogado tuvo un evento muy lamentable, llevaba a su mamá a algunos centros hospitalarios, la señora se le murió en los brazos afuera del carro del hospital donde estaba esperando que le permitieran que ingresara, ¿no? Entonces, esto ahora sí que está corriendo parejo, y realmente yo sí creo que, es más, yo apoyo en este aspecto. En muchas cosas no estaré de acuerdo, pero apoyo las medidas que se están tomando por parte del gobierno del Estado, y esperemos que a la vuelta, pero es tan serio esto, que decimos, bueno, 2, 3 semanas nos vamos a portar bien, no vamos a salir. ¿Qué va a pasar después? No se va a acabar esto, Ojalá y se dé la vacuna, etcétera, porque no se visora que nada nos garantiza que en 3 semanas, si bajamos los índices, ¿qué va a pasar? Nos vamos al naranja, nos vamos al amarillo y otra vez vamos a volver al rojo. El problema es que tenemos que tener conciencia, cada uno de nosotros, que esto vamos a tener que vivir con ello ya, desafortunadamente. Se queda. Este virus se va a quedar, yo creo, para el resto de nuestras vidas. Siguiente pregunta. En mi caso, que es venta de celulares, recargas y chips, ¿también entraría en la restricción de sábado y domingo? Comunicación. Sí, porque es muy descriptivo el acuerdo que se emitió el día de hoy, el 127, y en su cláusula tercera dice, no sé si quisieran, tengo aquí la computadora, creo que lo podemos leer para que lo chequen ustedes. Miren, voy a decir, obviamente esto se publicó hace unas horas, estamos ahorita en el proceso de digestión de esto, pero en lo referente les quiero decir qué es lo que se permite. Miren, ok. Dice, tercero, es el acuerdo, ¿no? Acuerdo 127 del 2020. Voy a leer nomás lo referente. Se ordena el cierre y la suspensión de todas las actividades y establecimientos en el estado de Chihuahua durante el horario de restricción. Las actividades y establecimientos que a continuación se indican serán las únicas que podrán realizar o continuarán operando en el estado durante el horario de restricción. Dice, 1. Salud. Todos los servicios hospitalarios y equipos médicos privados o públicos se permiten. Segundo, clínicas, laboratorios, rayos X, veterinarias y farmacias que operen en local independiente. Permanecerán cerradas las que operan dentro de centros comerciales cerrados, tiendas departamentales, supermercados y bodegas. Tercero, abarrotes, carnicerías, cremerías, panaderías, tortillerías y tiendas de conveniencia con menos de 300 metros cuadrados de área comercial. Permanecerán cerradas las que operan en tiendas departamentales, supermercados y bodegas. Cuarto, producción, procesos, empaque y distribución de alimentos de la canasta básica y perecederos. 5. Servicios de seguridad públicos y privados, procuración e impartición de justicia. 6. Quiero avanzarle. Equipos de auxilio y protección civil. 7.
Servicios básicos de generación y suministro de energía, agua y telecomunicaciones. Solo conexión y mantenimiento de las redes de telecomunicación públicos y privados. Solo conexión y mantenimiento. 8. Servicio postal, paquetería y mensajería. 9. Ajustadores de compañías aseguradoras. 10. Restaurantes únicamente con servicio a domicilio, así como servicios de plataformas digitales que transiten para este fin. Fuera de estos casos no se permite la recolección de pedidos del establecimiento o los pedidos para llevar. No podemos ir a recoger la comida para llevar. 11. Hoteles sin actividad en áreas comunes. 12. Gasolineras y gaseras, está permitido funcionar. 13. Servicios funerarios. 14. Obra pública. 15. Aeropuertos, servicio ferroviario, carreteras y terminales de autobuses. 16. Transporte en términos de lo previsto en el presente acuerdo. 17. Minería. Y 18. Servicios públicos municipales. Volviendo a la pregunta de la industria, dice cuarto, dice, la actividad industrial en el Estado, con el aforo y restricciones previstas en el semáforo correspondiente, podrá laborar de lunes a viernes sin restricción de horario y deberá suspender actividades el sábado y el domingo. Está clarito el acuerdo. Perfecto. Clarito. Okay. A ver, aquí tenemos una respuesta de Vice Eduardo. Dice, gracias por la respuesta. Sin embargo, en mi opinión, el horario no es una garantía. Es decir, el virus está vigente las 24 horas y la reducción del horario, a mi opinión, origina más aglomeraciones. Bueno, son comentarios que se están haciendo por el tema de que si se cierra, de que si no se cierra, cuántas horas o qué va a pasar. Muy válido, ¿no? Es decir, cierran hay horas, todo el mundo compramos esa mañana, nos vaciamos a comprar cerveza, ¿no? No, el problema, lo que quiere abatir es la movilidad de la gente. O sea, debe de resultar, debe de resultar, porque no crean que están inventando el hilo negro, el gobierno del Estado. Estas medidas se tomaron en países europeos que han tenido algunos avances que desafortunadamente, y esto es lo que me preocupa más, desafortunadamente ha habido rebrotes importantes. Pero España, Italia, Alemania, Francia, con estas medidas sí les dio resultados. España hoy mismo, hace unos días, emitió un acuerdo donde restringe la movilidad en la noche de aquí hasta mayo del año que entra. España. Así es. Así es. Pero bueno, licenciado, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Tenemos más preguntas, pero si nos permites hacértelas llegar y si nos permites en alguna otra ocasión tener esta conferencia contigo, que hay muchísima gente que tiene muchas dudas, muchas preguntas. Yo quiero agradecerles a todas aquellas personas que nos están escuchando y que sé que esto se va a transmitir más adelante, pero más que nada agradecerte, licenciado, infinitamente el tiempo que nos diste, tu conocimiento, experiencia, todas las respuestas que nos quedaron muy claras con todas las preguntas que se hicieron. Muchas gracias, licenciada, y sobre todo felicitarte porque pues estás preocupada por tu comunidad. Hemos visto quienes te conocemos que siempre estás pensando no solo en ti, sino en los juarenses, ¿no? Te felicito y aplaudo esta oportunidad y agradezco la oportunidad que nos dan de poder platicar un poquito sobre estos temas. Me reitero las órdenes de todos ustedes y sí, por favor, si me haces llegar eso, me comprometo a dar puntual respuesta a cada una de las preguntas que nos puedan hacer quienes nos favorecieron con su atención el día de hoy. No, muchísimas gracias. Te vuelvo a felicitar. Fue una gran plática, una gran charla con mucho conocimiento, con mucha experiencia y que creo que nos sacaron de muchas dudas como las que estamos viendo con el tema que viene de que se está hablando del toque de queda y muchas otras sobre el sector maquilador, el trabajo, etcétera. Te agradezco infinitamente, estamos en comunicación. Gracias a todos y que pasen muy buenas noches. Igualmente, buenas noches a todos.